Hoy hablaremos sobre el realismo mágico, un género literario que ha definido la manera en que entendemos la realidad en la literatura. Nacido en América Latina a mediados del siglo XX, el realismo mágico es un movimiento que ha capturado la imagen de los lectores en todo el mundo, reflejando las tensiones culturales, sociales de América Latina, una región donde lo ancestral y lo moderno, lo rural y lo urbano, y lo místico, lo científico, conviven en un mismo espacio. El término realismo mágico fue acuñado por las letras en 1948 por el intelectual venezolano Arturo Uslas Pietri, 1906 al 2001, en su ensayo Letras y Hombres de Venezuela. Sin embargo, ya se lo había empleado a inicios del siglo para describir cierto estilo pirótico que lo mostraba una realidad alterada. En el libro Realismo Mágico del crítico de arte alemán Frank Rom. El realismo mágico fue ampliamente cultivado en América Latina y llegó a convertirse en un éxito de muchos representantes, tanto en América como en Europa. Es un movimiento representativo de la cultura latinoamericana y sus tensiones entre la sensibilidad popular, tradicional y anclada en la superstición y el mundo tecnológico, industrial y moderno. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico es un estilo literario que desafía las fronteras entre lo cotidiano y lo fantástico, creando una atmósfera mágica y enigmática en la narrativa. Características del realismo mágico. Primera característica, la narración de hechos fantásticos e irracionales en un contexto realista, que el narrador y los personajes perciben de manera natural. Segunda característica, la naturalidad o normalidad de ciertos fenómenos, que no es lo mismo que sustituir la realidad por el mundo fantástico. Tercera característica es la influencia del psicoanálisis y del movimiento superrealista, que hace hincapié en los sueños y el inconsciente. Cuarta característica es la distorsión en la línea de tiempo del relato, es decir, que los acontecimientos no siempre ocurren de manera cronológica, manteniendo una clara estructura de comienzo, desarrollo y final. Quinta característica es el rechazo y la objetiva realidad y el romanticismo que predominaba hasta mediados del siglo XX. La crítica implícita también es una característica de las cuales el especial al imperialismo estadounidense. Séptima característica es el conocido también como realismo maravilloso, y resulta una manera de cuestionar la naturaleza en la realidad. Combina historias y fantasías para revelar aspectos de la sociedad y de la naturaleza humana. Octava característica es el escritor Jorge Luis Borges. Es considerado el principal representante en sentar las bases del realismo mágico en la Latinoamérica, seguido también por Isabel Allende, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Elena Garro, Rómulo Gallegos, entre otros. Tenemos principales representantes y sus obras de realismo mágico. Entre ellos, aquí mencionamos los principales representantes que destacan
Tenemos a Arturo Uslas Pietri, 1906 al 2001. Es un escritor venezolano que se destacó por su obra La lluvia y las lanzas coloradas del 1930. También tenemos otro representante que es Carlos Fuentes, en el 1928 al 2012. Es un escritor mexicano que destacó por su obra Aura del 1962. Otro representante importante del realismo mágico es Gabriel García Márquez, 1927-2014, escritor colombiano que se destacó por la obra 100 años de soledad en el 1967. También tenemos otra representante que es Isabel Allende, 1942. Es una escritora chilena que se destacó por su obra La Casa de los Espíritus en el 1982. Jorge Luis Borges también es otro representante, escritor argentino que se destacó por su obra El Allen en el 1949. Otro escritor representante es Juan Rulfo, 1917-1986. Es un escritor mexicano que se destacó por su obra Pedro de Páramo, 1995. Julio Cortázar, 1914-1984. Es un escritor argentino que se destacó por su obra Continuidad de los Parques en el 1964. Laura Esquivel, 1950. Es una escritora mexicana que se destacó por su obra Como agua para chocolate en el 1989. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que se destacó por su obra La Chunga en el 1986. Tenemos también otro representante que es Toni Morrison en el 1931 al 2019. Es una escritora estadounidense que se destacó por su obra Velvet en el 1987. Para concluir, el realismo mágico latinoamericano comparte los mismos rasgos que sea en México, Venezuela, Colombia, Chile o Guatemala. Se supone que es porque todos los países de esta zona geográfica comparten una historia y cultura vinculada, además de crear realidades de las cuales los elementos mágicos o fantásticos para nosotros son naturales. Para los personajes del relato, el realismo mágico latinoamericano tiene otros rasgos propios como los temas recurrentes. En estas obras, la relación con el tiempo es un rasgo importante. El paso de tiempo se nota muchas ideas y venidas entre el pasado y lo presente en la historia. Además de ser un movimiento literario, el realismo mágico existe también varias artes como en la pintura y el cine, y a veces una misma historia se cuenta en dos artes distintas. Muchas gracias.